Y el día de hoy vamos a hacer la explicación de lo que ustedes van a tener que hacer en esta semana. Una de las realimentaciones más recurrentes que yo les di fue que con base en los resultados, vamos a poner aquí un colorcito rojo y voy a escribir por acá, resultados. Con base en estos resultados es que saldrían la discusión. Saldría la discusión. Si ustedes no hacían bien el trabajo en resultados, su discusión no va a quedar bien. ¿Por qué? Porque una depende de la otra. Si ustedes hicieron una buena profundización en los resultados, la discusión es pan comido. Pero si ustedes lo hicieron de manera superficial y no profundizaron en los resultados que obtenían, por ejemplo, mostraban una gráfica y me decían lo mismo que estaba en la gráfica. Si la gráfica decía que hay 33% de mujeres y 67% de hombres. Y en el párrafo de interpretación decían ustedes, pues en la gráfica se puede ver que hay 33% de mujeres y 67% de hombres. Y un punto. Y ya está. Pues eso no les va a servir para absolutamente nada en la discusión. Se requiere una profundidad, se requiere describir, como les explicaba en el video, en clases durante las 2 primeras semanas, se requiere describir qué significa que tengamos ese 33% y 67%. Por ejemplo, ¿vale? Quienes tomaron la actividad alternativa, que pusieron 2 datos cuantitativos y 2 datos cualitativos, y uno de ellos fue, por ejemplo, la edad. Y dijeron, no, es que la mayoría están de 44 para abajo, de 46 para abajo, y el resto están de 46 para arriba. Bueno, sí, pero ¿y qué? ¿De qué me sirve eso? ¿Qué significa que estas 56 investigadoras estuvieran en esa edad? ¿Qué significa que después de haber hecho una inspección de riesgos en una empresa no hayan cumplido 15 de los 30 criterios? ¿Qué significa que después de haber hecho unas encuestas a 200 trabajadores, estos me digan que no han recibido ninguna atención psicológica? ¿Qué me indica que después de haber entrevistado a 8 bomberos, ellos me hablen de que no han tenido ningún apoyo emocional durante sus 10 años de experiencia? No es suficiente solo con decir el dato. Yo lo decía, los resultados no son solo datos. Los resultados son una combinación entre los datos, ¿sí? Y una combinación entre los datos, la manipulación y la interpretación. Es una suma de estos 3 elementos. Si ustedes no son capaces de hacer los resultados de manera correcta, si no lo hacen de manera correcta, ahorita esto no me quedó suficientemente pequeño. Vamos a ponerlos en 3. Uf, 3. 6 entonces. Ahí está. La discusión no les va a salir cómodamente, van a empezar a tener problemas, que no pueden hacer la discusión, que no encuentran datos y un montón de cositas que salen. Cuando expliquemos la discusión, me van a entender. Entonces yo los invito a que tomen muy en cuenta la realimentación sobre la profundidad de los resultados para que se facilite mucho la elaboración de la discusión. ¿Qué van a hacer en la discusión? ¿Qué tenemos que hacer en la discusión? La discusión es una combinación de 2 cosas. Mi resultado, perdón, una combinación de 3 cosas. Mi resultado,
el resultado de otro y la comparación. Estas son las tres cosas que van a tener que prestar atención para hacer la discusión. Van a tomar su resultado, van a tomar el resultado de otra persona en un entorno similar, si puede ser el mismo, mucho mejor. Y van a comparar los dos. Y van a hacer una comparativa. Vamos a ponerlo aquí así negro. Así, ¿verdad? Van a escribir, van a tener aquí sus resultados. Los resultados de otros. Y van a empezar a mirar si su resultado le dice que esta situación tiene esta forma y los resultados de otra persona le dicen que esta situación tiene esta forma, pues entonces ustedes tienen que explicarme, ¿sí? Ustedes tienen que llegar aquí y decir, hey, ¿por qué borra así? No, quiero aquí. Y ahora decir, ¿por qué mis resultados difieren de los otros? Eso tienen que responderse si pasa esta situación. Si los resultados resulta que convergen, son iguales, ¿no? ¿Qué significa que nuestros resultados coincidan? Si los resultados de otras personas no apuntan hacia ninguna cosa parecida o diferente de la suya. Por ejemplo, ustedes buscaron triángulos y estas personas ni siquiera se acercaron a la búsqueda, sino que decidieron sentir los aromas que desplegaban las figuras en lugar de ver la forma que tenían. Entonces ustedes tienen que escribir por qué los otros resultados no se fijaron en estos datos que usted sí encontró. Esto es lo que va a llamarse la discusión. Estos elementos son los que van a llamarse la discusión. Voy a poner esto aquí en una forma así. Ahí está. Esta es la discusión. Esto de aquí. Si ustedes por algún casual encontraron alguna cosa, ¿no? Por ejemplo, alguien hizo una inspección a un taller para ver los riesgos de ese taller. Y esta persona encontró que de los 30 criterios de riesgo para asegurar la tranquilidad y evitar el riesgo, de los 30 que analizó, fallaron en 25. Solo tenían 5. Entonces él va y va a buscar otro análisis que hayan hecho de riesgo en un taller. No en ese mismo, en otro. Un análisis similar. Va y lo mira a ver cómo le fue a ese taller. Y resulta que a ese taller sí le fue bien. Resulta que ese taller estuvo en las mismas proporciones que el taller que él analizó, más o menos en 25, perdón, estuvo en unas condiciones mucho mejores y no está, sino con 5 o 4 punticos malos. Entonces esa persona va a preguntarse, ¿por qué mis resultados difieren de los otros? Obviamente no se valen respuestas tipo, no, pues porque ese era otro taller. No, profundicen, vean el análisis que la otra persona hizo. Cosas como, por ejemplo, ¿no? Es que este taller cuando se construyó tomó en cuenta los lineamientos que establece tal institución.
y por eso cumplen ahora todos los requisitos y salen bien en las revisiones. Eso es lo que se interesa, eso es lo que interesa en la discusión. Esa diferencia que existe entre sus resultados o esos parecidos. Por ejemplo, si alguien fue e hizo un análisis con unos bomberos, ¿no? En Cúcuta. Fue y hizo un análisis de la atención psicológica en bomberos de Cúcuta. Llegó allá, miró el acompañamiento psicológico que reciben estas personas y se dio cuenta que estas personas reciben un excelente apoyo psicológico. Entonces en sus resultados salieron, no, pues vea, ellos tienen tantas personas que se atienden los elementos psicológicos siempre que hay un caso específico de accidente, un caso específico, un incendio donde estaba alguien conocido, alguna situación que sea traumatizante, siempre reciben atención psicológica. Esos fueron los resultados de esta persona, ¿sí? Esos. Y resulta que esa persona fue y encontró otro trabajo, ¿no? Lo buscó y resulta que hicieron un trabajo muy similar en otra parte y los resultados son muy parecidos. Resulta que la atención psicológica en Nariño, en Pasto, de los bomberos, también es muy buena. También tienen los mismos planes de acción, también abordan las mismas problemáticas. Pues entonces lo que tendría que hacer esta persona en la discusión es hablar de qué significa que sus resultados coincidan, por qué sus resultados coinciden con los de este estudio. Hay un montón de razones por los que los resultados pueden coincidir. En este caso de la atención psicológica, por ejemplo, resulta que es que Bomberos es una entidad pública y esta se rige bajo ciertos requerimientos a nivel nacional, como la ley tal o la ley cual. Y por ende, todas las instituciones de bomberos en todas las ciudades del país van a contar con los mismos tipos de acompañamiento psicológico. E hizo la discusión. Si la persona no encuentra la misma información, sino que encuentra una información diferente, por ejemplo, en la ciudad de Pereira, encontró que estos bomberos de Pereira cuentan ahí más o menos con atención psicológica. Entonces esta persona lo que va a tener que hacer es describir por qué los resultados de ella difieren. Entonces puede encontrar, por ejemplo, es que en el caso de Pereira, los bomberos resulta que son una institución privada, a diferencia de los de Cúcuta, que son una institución mantenida por el público. Por ende, las condiciones laborales están deprimidas en el sector de la atención psicológica. Esto se puede evidenciar en este documento, por ejemplo. Vamos a tomar cada uno de nuestros resultados, ¿vale? Si tomaron más de 4 resultados, si tienen más de cuatro, tomen 4, ¿vale? Tomen 4 solamente. Y van a generar un párrafo de discusión por cada uno. Un párrafo de discusión por cada uno. Van a llegar, ¿no? Y van a tener esta estructura, ¿sí? Van a llegar y van a presentarlo de esta manera, ¿sí? Según nuestros resultados, ¿no? Según los resultados obtenidos, ¿no? Vamos a poner así. Presentación de mis resultados. Seguido de presentación de resultados de otra persona. Seguido de la comparativa y la explicación de estos dos resultados.
Las respuestas guías van a ser estas. ¿Por qué mis resultados difieren de los otros? ¿Qué significa que nuestros resultados coincidan? ¿Por qué los otros resultados no se fijaron en estos datos que usted sí encontró? 4 párrafos de esto. Una presentación para los resultados. Les voy a poner así, por ejemplo. ¿Sí? Según, voy a ponerlo con los colorcitos que puse acá, ¿no? Según los análisis hechos a las encuestas de las investigadoras de Sinaloa, coma, el año en el que mayor cantidad de ellas obtuvo su doctorado, o bueno, los años podemos poner, ¿sí? Los años en el que mayor cantidad de ellas obtuvo su doctorado fue, vamos a revisarlo, vamos a hacer ahí rápidamente la tabla para sacar cuál fue el año que más, en el que más obtuvieron el doctorado estas investigadoras, ¿no? Vamos a ver, tablas dinámicas, aquí está, ta, ta, ta. Vamos a ver, año en el que obtuvo el doctorado, vamos a hacer un conteo. Un conteo y vamos a ponerle con porcentaje del total. Ahí está. El año en que más obtuvieron fue 2013 a 2017. Ahí estuvo como la mayor cantidad. Digamos que desde el 2002, desde el 2011, en la década, en la última década. ¿Sí? Los años en que mayor cantidad de ellas obtuvieron su doctorado. Fue en la década del 2011 al 2020. Sí, para redondear más o menos. Del 2010 al 2020. Esta es la forma en la que yo presento mi resultado. ¿Vale? Ahora lo que voy a hacer es presentar un resultado de otra persona. De otra persona. A ver, según las cifras, tuvo un aumento significativo acá. Este es un resultado de otra persona. Según las cifras estadísticas de la OCDE para el 2018, el acceso a los posgrados a nivel de maestría y doctorado tuvo un aumento significativo alrededor de 2012 hasta 2016. Sin embargo, esta tendencia parece bajar conforme pasa la década. ¿Ven el resultado? Eso es un resultado. No está copiado y pegado de una fuente, está parafraseada de la fuente de la OCDE en 2018. ¿Vale? Entonces presento los resultados de otra persona. ¿Cómo los encontré? Pues en los buscadores donde hemos buscado las fuentes que sean de relevancia. Scholar Google, por ejemplo. ¿Vale? Y entonces hago la comparativa, escribo la comparativa, voy a agarrar ahí mi color azulito, ¿no? Y entonces digo, como se puede evidenciar, ¿no? Nuestros datos coinciden en parte con la obtenidos por la OCDE. Esta es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo de las Economías, ¿no? OCDE. Con los datos obtenidos por la OCDE. Sin embargo, no se ve que haya una tendencia a la baja según nuestros análisis. Vean, vamos a ver los análisis. Sí, subió un poco en 2016, bueno, bajó bastante en 2015, pero en 2016, perdón, en 2013, pero en 2016 volvió a repuntar y en 2017 volvió a repuntar, ¿no? En 2018 un poquito a la baja, pero esto también puede depender de la cantidad de entrevistadas. No parece que bajara tanto como dicen ellos. Entonces eso es lo que escribimos. No se ve que haya una tendencia a la baja según nuestros análisis. Punto. Y continuamos explicando la comparativa de estos dos resultados. ¿Vale?
En este caso no sabemos qué motivó este aumento, pero podemos aventurarnos a hacer conjeturas porque ya pusimos los datos reales, ¿vale? Comparamos los datos, ahora nos toca poner de nuestro ingenio para ver qué es de manera reflexiva lo que sugieren nuestros datos y los datos de la OCDE. Podemos decir, a ver, ¿qué decimos? Por ejemplo, esto podría sugerir, ¿no? Esto podría sugerir que en esa década hubo un conjunto de planes enfocados a la mejora de las condiciones para la realización de estudios de posgrado. Sin embargo, no es posible afirmarlo sin haber revisado los documentos correspondientes. Y ya está. E hicimos un párrafo. Pues así, 4 párrafos. Ustedes verán qué resultado escogen de su trabajo.